Bueno, el día de hoy vamos a ver la energía radiada por una carga acelerada, pero ahora en términos de la frecuencia. Siempre la frecuencia es más útil para referirnos a la energía. Entonces, en vez de usar la variable tiempo que hemos estado usando hasta ahora, pues vamos a pasar a la descripción en términos de la frecuencia. Bueno, la energía total radiada va a ser la integral en el tiempo de la potencia radiada, bueno, por unidad de ángulo sólido, como lo hemos estado viendo. Si escribimos de manera general que la potencia radiada por unidad de ángulo sólido es el módulo al cuadrado de esta cantidad que está desde luego en términos del campo eléctrico de la carga acelerada, por R es la distancia entre la carga y el observador, y recordando que siempre evaluamos en el tiempo de retraso, es decir, tomamos en cuenta que el tiempo en que se observa la radiación es el tiempo en que se emite más el tiempo que le toma a la información recorrer esta distancia R, que separa a la carga del observador. Entonces, la energía total radiada, la integral en el tiempo, pues va a ser el módulo al cuadrado de A, y aquí lo escribí de esta manera. Para pasar a la descripción en términos de la frecuencia, usamos la transformada de Fourier. Entonces escribimos, en vez de A de t, su transformada de Fourier, aquí la tenemos, es la integral en el tiempo de la transformada de Fourier de A de t por la transformada de Fourier de su conjugada. Entonces, para distinguirlo usamos por eso la variable primada en omega. Ahora nos damos cuenta que estas exponenciales e a la i omega prima menos omega por t, integradas en todo el espacio, en todo el dt, bueno, todo el espacio temporal, en dt de menos infinito a infinito, viene a ser una función delta, una delta de omega menos omega prima. Sustituyendo esto, es decir, haciendo válido que eso es una delta, entonces nos quedará una integral de a de omega a su conjugado, a que prima, integral de omega prima. Cuando usamos esta delta, ahora nos hace todas las omegas ir a omega prima o viceversa, y entonces nos queda el módulo al cuadrado de una sola omega, de una sola integral. Entonces ahora necesitamos conocer cuál es esta transformada de Fourier de la cantidad del vector a de t. Esa desde luego viene a ser la 1 entre 2 pi raíz, la integral en dt de a de t, ¿no? Por e a la i omega t, donde a de t, aquí ya está sustituido el valor del campo correspondiente, del campo eléctrico de la carga acelerada. Y recuerdan este producto vectorial entre 1 menos n punto beta al cubo. Pasamos ahora de la variable t a la variable t', y esto nos hace únicamente incluir este factor. Aquí pasamos de dt a dt', y entonces esto nos reduce en un grado el numerador, de tal manera que nos queda 1 menos n punto beta al cuadrado por el mismo denominador. Aquí nada más cancelamos esto, sacamos esta exponencial, donde además aquí ya estoy usando la aproximación de que estamos lejos, de que el observador está lejos de la carga, y entonces esta R entre C la aproximamos por X, este vector X, menos n punto R de t. Entonces aquí ya estamos usando la aproximación de que estamos lejos, y sustituyo aquí en la exponencial, paso a t', tengo esto, saco L a la i omega X, y tenemos entonces ahora esta forma.
Ahora podemos llegar a una forma más simple todavía si nos damos cuenta de que este factor es una derivada completa de esta cantidad. Entonces aquí solo hay que comprobar, hacemos la derivada, vean que cuando derivemos el denominador nos va a dar el 1 menos n punto beta al cuadrado, y el numerador nos da otros términos que se pueden poner de esta forma, ¿no? Vean, cuando aquí derivemos beta con respecto al tiempo, va a aparecer un beta punto, etcétera. Entonces aquí nada más es cuestión de hacer esas operaciones. Entonces llegamos a la forma para a de omega de esta. Entonces aquí está la exponencial y tenemos la derivada, una diferencial completa de esta cantidad. Ahora, desde luego, pues hay que hacer una integración por partes. Entonces, recuerdan que u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces hacemos eso y vamos a llegar a lo siguiente. Bien, entonces hay que hacer la integración por partes de esta integral, donde esta la vamos a llamar u y esta db. Entonces, la integral, aquí considerando la pura integral, es u por b evaluado de menos infinito a infinito menos la integral de b por du. Entonces, vean que aquí cuando hago la derivada de la exponencial va a bajar un factor i omega y derivada del exponente. Esta derivada va a contribuir con un factor 1 menos n punto beta que va a cancelar este denominador. Y por otra parte, este término evaluado de menos infinito a infinito, bueno, vamos a considerar que el tramo en que la carga radia es finito, de tal manera que en el tiempo menos infinito su velocidad va a ser 0, y lo mismo a tiempo infinito, ¿no? Entonces, si consideramos que esa energía se radió durante un intervalo de tiempo finito, pues la beta, su velocidad en estos extremos viene a ser 0, con lo cual este término no contribuye, y la expresión que nos queda para a de omega pues es el factor que ya llevábamos, y aquí como integrando únicamente nos queda n cruz beta, ya el denominador se canceló y nos queda esta integral mucho más sencilla de evaluar. Ahora vamos a definir la energía radiada por unidad de ángulo sólido en un intervalo de frecuencia o en un diferencial de frecuencia a través de la energía total radiada. Bueno, pues hay que hacer la integral en ese intervalo de frecuencia y tenemos que es igual a 2 veces a de omega, ¿no? Aquí ya tomé en cuenta que la integral que era de menos infinito a infinito, esta pues ya la podemos considerar que es 2 veces la integral de 0 a infinito y del módulo al cuadrado de omega. Sustituimos ahora la expresión que ya encontramos para omega y llegamos a que la energía radiada por unidad de ángulo sólido, que es esta, que viene a ser esta parte únicamente, bueno, con el 2, aquí esta parte, entonces es esto al cuadrado, y cuadrada, luego hay un factor de 2 que me hace que este sea 4, pi cuadrada, 0. Como tomamos el módulo al cuadrado, este factor no va a contribuir y no va a contribuir, sale un omega al cuadrado y la integral queda entonces de esta forma la expresión que es la 1467 en el libro de Jackson. Ahora vamos a aplicar esta fórmula a un caso que es el caso de la trayectoria circular, una carga en una trayectoria momentáneamente circular, que como vimos, cualquier trayectoria arbitraria en un lapso pequeño de tiempo la podemos considerar como parte de una trayectoria circular con un cierto radio de curvatura. Entonces,
Vamos a hacer ahora ese ejercicio. Llegamos entonces a la fórmula, que ya es una expresión más sencilla, para la energía total radiada por unidad de ángulo sólido por intervalo de frecuencia. Tenemos aquí. Ahora vamos a usar esta fórmula para calcular en qué frecuencias va a emitir radiación la carga acelerada en un movimiento arbitrario que vamos a considerar que es parte de una trayectoria circular por un intervalo de tiempo pequeño. Entonces, es decir, vamos a aplicar esta fórmula para cuando beta es un movimiento en un intervalo pequeño circular. Recuerden que n apunta a la dirección del observador, r de t es la trayectoria, el radio vector de la trayectoria de la carga acelerada, y omega es la frecuencia en la cual va a estar radiando la carga. La carga es E. Bien, entonces vamos a considerar el arreglo en donde tenemos a la trayectoria de la carga, la vamos a colocar sobre el plano XY. Entonces esta va a estar en el plano XY. La dirección del observador va a estar, vamos a colocarla en el plano XZ. Es una dirección arbitraria, es un vector unitario en el plano XZ. Y en principio teta va a ser de cualquier magnitud, ¿no? Teta es el ángulo entre el eje X y el vector n. Pero más bien vamos a considerar que la carga se mueve a velocidad casi relativista, bueno, relativista o casi ultrarrelativista, una velocidad muy cercana a la de la luz, de tal manera que va a estar radiando. Recuerden que para el movimiento ultrarrelativista la radiación casi sale en la dirección del movimiento. Entonces, realmente vamos a considerar que este ángulo es muy pequeño, es decir, que el observador, si no se coloca a un ángulo en θ muy pequeño, no va a observar radiación, porque es un movimiento ultrarrelativista y la radiación sale entonces casi en la dirección tangente a la trayectoria. Entonces vamos a considerar aquí un elemento de arco pequeño, que aquí está exagerado, y a considerar que en el momento t igual a 0 la carga pasa por el origen y unos momentos después está en una cierta posición r de t en una trayectoria circular con un radio de curvatura ρ. ¿Sí? Entonces, este es el radio de curvatura ρ y este ángulo alfa pues es muy pequeño. Entonces este ángulo alfa, que es muy pequeño, vamos a considerar que es casi el ángulo. Entonces el seno del ángulo va a ser esta cantidad, que viene a ser la distancia recorrida por la carga en el tiempo t entre el radio de curvatura. Entonces, y este es el radio vector de la carga o partícula cargada en ese momento, ¿no? Entonces vamos a considerar el intervalo entre qué pasa en el tiempo cero y un tiempo después, un tiempo pequeño después de que pasa por el origen. Entonces este es el radio vector de la carga y es lo que necesitamos conocer, ¿de acuerdo? El radio vector, colocar al observador y con el radio vector pues podemos calcular su velocidad. Calculamos su velocidad haciendo la derivada con respecto al tiempo. Nos queda esta cantidad que la podemos, dividiendo entre beta, podemos decir que esta es beta vector de la carga acelerada. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es este producto vectorial y este producto escalar, y sustituir en la integral y hacer la integral. Entonces, calculando el producto vectorial con
n, el radio vector que apunta el observador, y la velocidad beta de la carga, haciendo esos cálculos, primero este y luego este, desde luego, llegamos a esta expresión. Bien, donde aquí este E paralelo es la dirección del eje Y, es J. Entonces vamos aquí a descomponer. Fíjense que esta es la dirección del campo eléctrico y por lo tanto de la polarización de la radiación. Entonces vamos a descomponer esta dirección en dos direcciones perpendiculares. Vamos a colocar una sobre el eje J, y este va a ser el E paralelo, y vamos a escoger otro radio vector perpendicular a E paralelo y perpendicular a N, y a ese le vamos a llamar pues E perpendicular, y E perpendicular va a ser perpendicular a la dirección del observador y perpendicular a E paralelo, y viene a ser precisamente pues este vector. Entonces este es E perpendicular, y entonces podemos escribir la dirección de polarización como dos direcciones perpendiculares, que son estas. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora vamos a calcular el argumento de la exponencial para poder hacer la integral. Entonces este es el argumento y hacemos el producto n.r. n.r, vean que solo es la componente x la que contribuye, entonces coseno de teta, seno de alfa, donde alfa es bt entre ρ, tenemos esto. Ahora aquí realmente vamos a ya hacer las aproximaciones del movimiento ultrarrelativista, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas? Recuerden que para ese movimiento, pues v, la velocidad de la carga casi es la velocidad de la luz, pues beta, por lo tanto, casi es 1, y vamos a considerar aquí este ángulo muy pequeño, ¿no? Esta es la dirección a la que está el observador, pero si no es este ángulo muy pequeño, no va a observar nada, porque ya toda la radiación sale tangente a la trayectoria de la carga. Entonces, esas aproximaciones, ¿en qué se convierten? Bueno, vamos a tomar de seno, vamos a tomar en el desarrollo de la función seno, vamos a tomar los dos primeros términos, el término lineal y el cúbico, y en coseno igualmente, vamos a tomar los dos primeros términos en el desarrollo de coseno. Ahora hacemos nada más el álgebra que corresponde, y entonces vamos a que desarrollar este producto, pero fíjense que este término, el de t al cubo con teta al cuadrado, como estamos considerando que el intervalo de tiempo es muy pequeño, y pasa, en t igual a 0 pasa por el origen, y un pequeño tiempo después es que estamos considerando su posición, entonces por este va a ser ya muy pequeño, va a ser del orden 1 entre gamma cuadrado, y lo vamos a despreciar. Haciendo eso, bueno, ya aquí despreciamos eso, y nos queda entonces esta expresión, donde aquí b entre c es beta, este es teta cuadrada por beta, y este es el otro término. Entonces aquí finalmente vamos a ya poner en vez de b pues c, y entonces aquí una b me cancela la c y me queda c cuadrada, t cuadrada, ρ cuadrada, podemos factorizar en 2, y tenemos entonces, recuerden además que en la aproximación ultrarrelativista 1 menos beta venía que era gamma cuadrada igual a gamma a la menos 2 era 1 menos beta por 1 más beta, y esta lo tomamos ya como 1, entonces es 2 por 1 menos beta, aquí usamos esa aproximación,
θ cuadrada y hacemos este beta ir a 1. Y tenemos entonces esta expresión para el exponente, para el argumento de la exponencial. Entonces ahora vamos a sustituir el argumento de la exponencial y nuestro producto vectorial para realizar la integral en el tiempo. Entonces, sustituyendo en la integral el producto cruz que ya calculamos y en todas las aproximaciones que hicimos sobre el argumento de la exponencial, llegamos a esta expresión. Entonces vean que acá, además ya aproximé seno por su argumento y se ve igual a c, y entonces esta es la parte de la polarización en el plano paralelo a la trayectoria. Y el otro término, aquí igualmente aproximé ya coseno por 1 y seno por el argumento. Y esta es la parte perpendicular. Entonces recuerden además que este término casi no va a contribuir porque en el caso relativista, ultrarrelativista, el ángulo en el que radia la carga es muy pequeño, ¿no? Es un ángulo muy pequeño medido a partir de la tangente a su trayectoria. Entonces mayormente va a contribuir la polarización en el plano de la órbita o de la trayectoria. Ahora estas integrales, pues todavía es la integral en el tiempo. Aquí está un exponencial en t al cubo y todavía no está tan sencilla de hacer, pero si definimos estas variables, entonces a t ponemos este factor y la definimos como x, y la otra variable es la frecuencia, omega, que está acá, y bueno, ahí está fuera de la integral, ya no importa. Entonces así la asociamos como la frecuencia por este factor. Haciendo eso en la integral, pues se llega a unas integrales ya conocidas, que se llaman las integrales de Airy, y la solución de esas integrales son las funciones de Bessel modificadas de segunda clase. ¿Sí? Estas funciones de Bessel que surgen en el problema con simetría cilíndrica, recuerden que hay varias de ellas, ¿no? Hay una I, una J, una N, etc. Esta K es una combinación lineal de las I's. Entonces bueno, ya tenemos ahora la expresión, son series, pero para cuando el argumento es o muy pequeño o muy grande, conocemos cómo se comportan y entonces podemos investigar esos límites. Entonces para ello vamos a definir una frecuencia crítica. Esta es una convención cuando xi es igual a 1/2. Entonces esa frecuencia le llamamos la frecuencia crítica, la despejamos de acá cuando xi es igual a 1/2 y nos da esto. Es decir, esta frecuencia crítica va como gamma al cubo, y vean que esta es una frecuencia que se llama frecuencia fundamental, que constituye a la velocidad entre el radio de curvatura. Eso sería la frecuencia de un movimiento circular, ¿no? A velocidad de la luz. Entonces, con respecto a esa frecuencia crítica, podemos ya comparar y ver qué pasa cuando cuando la frecuencia es muy pequeña o mucho menor que la frecuencia crítica, que corresponde pues a que el argumento de las funciones de Bessel sea muy pequeño. Entonces en este caso conocemos cómo se comportan. Recuerden que el término que realmente va a contribuir es ¿no? Que corresponde a la polarización en el plano de la trayectoria.
Este no contribuye tanto, casi lo vamos a despreciar. Entonces, usando esos comportamientos, cuando el argumento es mucho menor que 1, que lo pueden consultar eso en el capítulo 3 del Jackson, donde nos dice cómo se comportan esas Ks. Entonces vemos que la energía radiada por unidad de ángulo sólido por intervalo de frecuencia va como omega a la 2/3. Y en el otro límite, cuando la frecuencia es mucho mayor que la frecuencia crítica, que corresponde al argumento de la función de Bessel mucho mayor que 1, igualmente sustituimos aquí, ese va como una exponencial, y veremos que el comportamiento de la energía total radiada por unidad de ángulo sólido por intervalo de frecuencia tiene este comportamiento. Entonces, lo podemos graficar y ver que, aquí se puede ver algo, bueno, cuando la frecuencia de la radiación es cercana a la frecuencia crítica, menor pero cercana, entonces la energía radiada en esa frecuencia, pues esto corresponde al ancho de banda, al ancho de frecuencias. Ese rango de frecuencias es mucho mayor cuando la frecuencia es mucho menor que la frecuencia crítica, y para frecuencias grandes, entonces vemos que ese ancho de frecuencias es más pequeño y pronto decae exponencialmente. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta fórmula, vamos a aplicarla después a algunos otros casos, y entonces, pues, realmente se reduce a escribir de manera ingeniosa este producto y hacer las aproximaciones correspondientes. Entonces, ese es el movimiento ultrarrelativista momentáneamente circular y cómo se comporta, es decir, en qué rangos va a ser la frecuencia radiada por esa carga acelerada.